Victoria cerró el portátil y se recostó en la silla de su despacho. Fuera de las ventanas de los rascacielos se extendía Dallas con sus interminables autopistas y fachadas de espejos. 3 días de negociaciones con un importante proveedor de equipos médicos debían culminar mañana por la mañana con la firma de un contrato. Pero el teléfono sonó inesperadamente, arruinando todos los planes. «Señorita Collins», la voz de la secretaria del señor Harris sonaba culpable. «Me temo que tengo malas noticias. El señor Harris ha cogido la gripe, fiebre de más de 40. El médico le ha prohibido salir de casa durante al menos una semana». Victoria se frotó el puente de la nariz. Otro retraso, otro aplazamiento, otro tener que explicar a la dirección por qué se retrasaba el acuerdo. En sus 7 años como jefa de ventas, estaba acostumbrada a este tipo de sorpresas, pero seguían molestándola cada vez. «¿Cuándo podemos vernos? El señor Harris me ha dicho que le diga que se pondrá en contacto con usted en cuanto se recupere. Probablemente dentro de una semana». Victoria dio las gracias y desconectó. 3 días de hotel, un coche de alquiler, un vuelo, todo para nada. Podría haberse quedado en Dallas y trabajar con clientes locales, pero no le apetecía. Quería volver a casa, a El Paso, a su entorno familiar y a su marido, al que no veía desde hacía 5 días. Sacó el teléfono y llamó a la compañía aérea. Media hora más tarde, tenía una reserva para un vuelo que salía dentro de 3 horas. En lugar de mañana por la noche, estaría en casa a las 8. Patrick se llevaría una grata sorpresa. ¿O no? Últimamente sus reacciones eran imprevisibles. Victoria recogió sus papeles, los dobló en una carpeta de cuero y echó un vistazo a su espacio de trabajo temporal. La oficina de la empresa asociada le había proporcionado un despacho privado con vistas al centro, mejor que muchas oficinas de El Paso, pero seguía queriendo su pequeño despacho de la empresa médica donde trabajaba, las caras conocidas de sus compañeros y el ritmo familiar. Marcó el número de su marido en el taxi de camino al aeropuerto. Largos pitidos, luego un contestador con su habitual voz alegre. «Hola, soy Patrick Woods. Deje su mensaje». Qué raro, normalmente siempre contestaba, sobre todo cuando la llamaba ella. «Hola, cariño», dijo Victoria después de la señal. «Un cliente está enfermo, vuelvo a casa esta noche. Aterrizaré a las 7:30 de esta noche. Hasta entonces». Colgó el teléfono y miró por la ventanilla hacia los suburbios de Dallas. Patrick debía de estar trabajando. El servicio de coches siempre está lleno, sobre todo hacia el atardecer. Podía no haber oído la llamada por el ruido de las herramientas, o simplemente podía haberse olvidado el teléfono en la oficina. Ya le había pasado antes, pero en los últimos meses había empezado a llevar el teléfono siempre encima, como si esperara llamadas importantes. El taxista resultó ser un mexicano parlanchín que hablaba sin parar del tiempo, los deportes y la política. Victoria contestaba con una sola palabra, inmersa en sus propios pensamientos. La pregunta que le rondaba la cabeza desde hacía meses era, ¿qué le pasaba a Patrick? Había cambiado tanto que incluso su amiga Carol le había preguntado recientemente si todo iba bien en su matrimonio. «Ha estado ausente», dijo Carol después de que los 4 se reunieran en un restaurante hace un mes. Estuvo en silencio toda la noche, mirando el teléfono. Victoria había puesto excusas: cansancio, estrés en el trabajo, problemas de trabajo, pero se dio cuenta de que no era eso. Patrick estaba cambiando poco a poco, y esos cambios eran profundos. En el aeropuerto, Victoria facturó y se sentó en la sala de espera con una taza de café. Hora y media antes del vuelo, podía trabajar en su correo, pero no podía concentrarse. No dejaba de pensar en Patrick y en su comportamiento de los últimos meses. Las rarezas habían empezado hacía mucho tiempo, en primavera. Se distraía, a menudo no escuchaba lo que ella decía, y podía quedarse con la mirada perdida en medio de una conversación. Respondía brevemente a las preguntas, a veces con irritación. Victoria lo había atribuido al trabajo. Tenía problemas con sus proveedores de piezas y varios clientes importantes se habían retrasado en sus pagos. Pero luego surgieron otras cosas. Patrick empezó a navegar por Internet durante largos periodos de tiempo, y claramente no por trabajo. Cuando se acercaba, minimizaba rápidamente las páginas o cambiaba a otra cosa. Cuando se le preguntaba directamente qué estaba haciendo, se mostraba evasivo. «Oh, no es nada». También empezó a interesarse por sus viajes de negocios. Antes se lo preguntaba educadamente, pero ahora le pedía detalles.
¿A dónde iba exactamente? ¿Durante cuántos días? ¿Con quién se iba a reunir? La última vez que había cambiado de planes y regresado un día antes, Patrick se había enfadado más que alegrado. ¿Por qué no me lo dijiste?, le había preguntado entonces, y había algo parecido a un reproche en su voz. Quería darle una sorpresa, replicó Victoria, sin comprender su reacción. Patrick guardó silencio, pero toda la velada había sido tensa, como si ella hubiera interferido en planes importantes. Victoria pensó entonces que tal vez le estaba preparando una sorpresa. Su cumpleaños era dentro de una semana. Pero no hubo sorpresa, solo un ramo de deberes y una cena en el mismo restaurante al que ya habían ido varias veces. Una voz en los altavoces anunció el comienzo del embarque para su vuelo. Victoria hizo las maletas y se dirigió a la puerta de embarque. En el avión ocupó un asiento de ventanilla e intentó llamar de nuevo a Patrick. De nuevo contestó el contestador automático. La azafata le explicó las normas de seguridad, pero Victoria no le hizo caso. Había volado tantas veces que se las sabía todas de memoria. Su mirada se deslizó por los pasajeros. Una pareja de ancianos con nietos, un hombre de negocios con un traje caro, una mujer joven con un bebé. Gente corriente que probablemente también tenía sus propios problemas y dudas. Despegue, ascenso, y Dallas con sus luces quedó bajo el ala. El vuelo a El Paso duró poco más de una hora. El tiempo suficiente para repasar los últimos meses en su mente. Su matrimonio había durado 3 años. Se habían conocido en una fiesta de empresa. Victoria había acudido con una amiga que trabajaba en la oficina de al lado. Patrick estaba allí como acompañante de otra compañera de trabajo. Le cayó bien de inmediato por su franqueza y cierta calma varonil. Alto, ancho de hombros, con movimientos seguros y voz grave. Además, no pretendía ser macho. No presumía de dinero ni de contactos. En la tercera cita, Patrick le contó que se había divorciado 2 veces, con sinceridad y sin intentar adornarlo. El primer matrimonio se rompió cuando tenía 25 años. Joven y estúpidamente casado, 2 años después se dio cuenta de que no eran el uno para el otro. El segundo duró más, casi 7 años, pero acabó igual. Sin hijos, sin escándalos, simplemente se separaron. Creo que no estoy hecho para la vida de casado, dice Patrick con una sonrisa triste. Creo que no has conocido a la persona adecuada, respondió Victoria. Ahora, 3 años después, no estaba tan segura de lo que había dicho. Quizá el problema estuviera realmente en él, en algunas peculiaridades de su carácter, que solo se hacían patentes en el contacto cercano. Patrick podía ser encantador y atento, pero a veces había algo egoísta en él, como si el mundo entero tuviera que girar en torno a sus necesidades y deseos. Podía olvidar un acontecimiento importante para ella, pero le exigía que recordara todos sus planes y preferencias. Por ejemplo, nunca se acordaba de que ella tenía una presentación importante o una reunión con un cliente, pero se enfadaba si ella se olvidaba de su partida de póker con los amigos. O podía llegar a casa de mal humor y permanecer en silencio toda la noche. Pero él esperaba que ella adivinara sus deseos y se adaptara a su estado de ánimo. Victoria siempre se había considerado una persona paciente. En el trabajo era una ventaja. Los clientes eran diferentes y la capacidad de encontrar un enfoque para cada uno ayudaba a cerrar tratos. Pero en su vida personal, la paciencia a veces jugaba en su contra. Tardaba demasiado en perdonar lo que debería haber dejado de hacer de inmediato. Fuera de la ventanilla del avión se extendía el desierto con raras luces de pequeños pueblos. Victoria intentó concentrarse en su trabajo. Abrió su tableta y empezó a revisar la presentación para el siguiente cliente. Pero sus pensamientos volvieron a casa y a la extraña sensación que rondaba su mente desde hacía meses. Algo estaba cambiando en su relación, y no para mejor. Patrick estaba cada vez más distante y ella cada vez más desconfiada. Dejaron de hablar por las tardes como solían hacerlo. Cada uno estaba ocupado con sus cosas, y sus vidas parecían correr en paralelo, sin cruzarse. Patrick solía interesarse siempre por el trabajo de ella. Le preguntaba por los viajes de negocios, los clientes, los colegas. Ahora escuchaba a medias, asentía con la cabeza y enseguida cambiaba de tema de conversación. Y a veces ella se daba cuenta de que él no escuchaba en absoluto, sino que pensaba en algo propio. El avión empezó a descender y la azafata anunció su inminente llegada. Victoria miró el reloj. Las 7:25. Media hora más y estaría en casa. Se preguntó si Patrick se sorprendería al verla
o si reaccionaría de forma extraña, como la última vez. Intentó llamarle de nuevo, pero el teléfono seguía sin contestar. Quizá había salido a cenar con unos amigos, o quizá se había olvidado de poner el sonido, o tal vez no coge el teléfono a propósito por alguna razón que ella aún no comprende. El avión aterriza en la pista y los pasajeros empiezan a hacer las maletas. Victoria cogió su maleta y se dirigió hacia la salida. En una hora estaría en casa, y todas las preguntas tendrían respuesta. 3 días antes del regreso de Victoria, Patrick estaba sentado en su despacho del centro de servicio de automóviles, mirando fijamente la pantalla de su ordenador. Hacía una hora que había terminado la jornada laboral. Los mecánicos se habían ido a casa y la habitación estaba en silencio, solo roto por el zumbido del aire acondicionado y el ruido lejano de la autopista. En la pantalla estaba abierta una página de una red social, el perfil de una mujer de pelo oscuro y sonrisa familiar. Miranda Kelly, de soltera Miranda Woods, su primera esposa. Las fotos más recientes databan de la semana pasada. Estaba de pie en el porche de una pulcra casita de los suburbios de Phoenix, abrazada a un gato pelirrojo. Patrick se quedó mirando la foto largo rato, luego cerró la pestaña y abrió otra. Un perfil de Rachel Clark, que antes había sido Rachel Woods, su segunda esposa. Había más actividad en su página, fotos con sus amigos, viajes, un coche nuevo. Estaba claro que llevaba una vida activa en Austin, donde se había mudado después de divorciarse. Él sabía que estaba haciendo algo mal, sabía que tenía una esposa que lo amaba y confiaba en él, pero no podía parar. Durante los últimos meses, los pensamientos del pasado no le dejaban parar, como si algo en su vida actual estuviera incompleto, inacabado. Todo había empezado por accidente. En febrero, conducía por Phoenix por negocios y vio a Miranda en una cafetería. Estaba sentada sola, leyendo un libro y bebiendo café. Tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 10 años, excepto que se había teñido el pelo de un tono más oscuro. Patrick estuvo casi una hora sentado en el aparcamiento de su coche, intentando reunir el valor necesario para acercarse a ella. Cuando por fin entró en la cafetería, Miranda levantó la vista y sonrió con la misma naturalidad que si se hubieran despedido ayer y no hace 10 años. «Patrick, ¿qué encuentro? ¿Qué tal estás?» Hablaron durante una hora. Miranda le contó que trabajaba en la biblioteca, que acababa de tener un gato y que estudiaba italiano. Ni un reproche, ni tensión. Solo dos personas que una vez fueron cercanas, hablando tranquilamente mientras tomaban café. «¿Te has vuelto a casar?», me preguntó al final de la conversación. «Sí, desde hace 3 años». «Me alegro por ti», dijo Miranda con sinceridad. «Espero que esta vez las cosas salgan mejor». Patrick asintió, pero algo en su interior se crispó. Mejor esta vez. Así que ella pensaba que algo iba mal en su matrimonio. Se habían divorciado sin escándalo. Simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Cuando regresó a casa, no le dijo a Victoria sobre la reunión. No por el deseo de ocultar algo malo. Simplemente parecía que no importaba. Un encuentro casual con su exmujer. Nada del otro mundo. Pero una semana después encontró a Miranda en la red social y le escribió. Un mensaje corto. «Me alegro de verte. ¿Cómo va el italiano?». Ella respondió y se inició una correspondencia. Nada romántico, solo una comunicación amistosa entre dos personas que se conocen desde hace años. Luego, en abril, se topó por casualidad con el perfil de Rachel. También le envió un mensaje. Ella respondió incluso más rápido que Miranda, claramente contenta de restablecer el contacto. Rachel siempre había sido más extrovertida y emocional. Durante 1 o 2 meses se cartearon de vez en cuando, intercambiando noticias y recuerdos. Patrick se dijo que era normal mantener la amistad con las exmujeres. Mucha gente lo hace. Victoria, después de todo, también está en contacto con su exnovio de la universidad. Pero poco a poco, algo iba cambiando. Patrick se sorprendió a sí mismo esperando más los mensajes de Miranda y Rachel que las llamadas de Victoria en los viajes de negocios. Empezó a comparar a las dos. Victoria tenía éxito, era ambiciosa y siempre tenía prisa. Miranda era tranquila, hogareña, le gustaba leer y cocinar. Rachel era divertida, imprevisible, fácil de llevar. 3 mujeres distintas, 3 épocas distintas de su vida. Y de algún modo parecía que cada una de ellas le entendía mejor
de lo que él se entendía a sí mismo en aquellos momentos. La idea de la reunión había surgido de repente, la semana pasada. Victoria había dicho que se iba a Dallas 3 días, y Patrick había pensado, ¿y si invitaba a las chicas a su casa? Solo una reunión amistosa, sentarse y hablar, recordar viejos tiempos. No tenía nada de malo. Escribió a Miranda y Rachel para invitarlas a pasar el fin de semana en El Paso. Se lo explicó a ambas de la misma manera. Su mujer estaba de viaje de negocios y él quería ver a gente querida y hablar de la vida. Ambos accedieron con sorprendente facilidad, como si también ellos echaran de menos la compañía del otro. Claro que iré, dijo Miranda. Llevo mucho tiempo queriendo ir a El Paso. Es una idea estupenda, escribió Raquel. Echaba de menos nuestras conversaciones. Patrick organizó su llegada para el sábado por la tarde. Miranda en autobús desde Phoenix, Rachel en auto desde Austin. Se encontrarían en su casa a las 5, pasarían la noche juntas y se irían el domingo. Llevaba toda la semana pensando qué cocinar, de qué hablar, cómo hacer que todos se sintieran cómodos. Compró buen vino, encargó comida en un restaurante que Rachel recordaba. Habían cenado allí a menudo durante su matrimonio. Y entonces se le ocurrió otra idea. Si quería demostrar a las chicas que las apreciaba, que eran importantes para él, ¿por qué no hacerles regalos? Simbólicos, pero significativos. Patrick recorrió la casa, mirando las cosas de Victoria. En el dormitorio había un joyero de madera sobre el tocador. Sabía lo que había allí. Pendientes, anillos, pulseras, la mayoría de los cuales ella rara vez o nunca se ponía. Abrió la caja y sacó unos pendientes de oro con pequeños diamantes. Victoria los había comprado hacía un año, pero solo se los había puesto un par de veces. Decía que eran demasiado elegantes para llevarlos a diario. A Miranda siempre le habían gustado las joyas finas, y estos pendientes le habrían encantado. Para Rachel eligió un bolso de diseño que llevaba 6 meses colgado en su armario. Victoria lo había recibido como regalo de una clienta, pero nunca lo había usado. El color no combinaba con su vestuario. A Rachel, en cambio, le encantaban los accesorios coloridos, y este bolso rojo era exactamente de su gusto. Patrick se dio cuenta de que lo que hacía era extraño. Regalar las cosas de su mujer a otras mujeres era, como mínimo, incorrecto. Pero estas cosas estaban por ahí, y las chicas estarían encantadas de tenerlas. Además, era solo una muestra de agradecimiento por haber aceptado venir. Todo el viernes había estado limpiando la casa, preparándose para la reunión. Puso las flores que Miranda adoraba, rosas blancas. Compró el chocolate que le encantaba a Rachel, chocolate belga con nueces. Preparó una lista de canciones que habían bailado alguna vez. El sábado por la mañana se despertó con una sensación de inquietud en el pecho. Por un lado, la ilusión de encontrarse con gente querida. Por otro, la vaga sensación de que estaba haciendo algo mal. Pero era demasiado tarde para cancelarlo, y no quería hacerlo. Volvió a mirar el teléfono. No había mensajes de Victoria. Ella le había escrito ayer que las reuniones iban bien, que hoy tenía una presentación importante y que la llamarían por la tarde. Así que tenía todo el día libre. Patrick se duchó, se puso la camisa que había comprado con Rachel. Ella siempre había dicho que el azul le sentaba bien. Se miró al espejo y vio a un hombre de 42 años con las primeras canas y arrugas alrededor de los ojos. Cuando se casó con Miranda, tenía 21 años. Cuando se casó con Rachel, tenía 27. Se había casado con Victoria a los 39. 3 matrimonios, 3 intentos de formar una familia, y por alguna razón, cada vez algo salía mal. Tal vez la reunión de esta noche le ayudaría a averiguar lo que estaba mal. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Qué estaba pasando por alto? ¿Por qué no podía mantener la relación? O tal vez solo le daría la oportunidad de ser el hombre que una vez fue, joven, enamorado, lleno de esperanza. Aunque solo fuera por una noche. El reloj marcaba las 5:30. Miranda debía llegar primero. Su autobús llegaría a las 4:30. Patrick cogió las llaves del coche y se dirigió a la estación de autobuses. Miranda estaba casi igual que 10 años atrás. El mismo pelo oscuro, ahora con mechones plateados apenas visibles. Los mismos ojos marrones y una sonrisa suave. Bajó del autobús con un sencillo vestido azul y una rebeca, llevando una pequeña bolsa de viaje. Y Patrick sintió una extraña opresión en el pecho. «Patrick», se acercó y lo abrazó como a un viejo amigo. «Gracias por reunirte conmigo». «De nada. ¿Qué tal el viaje?»
Estuvo bien, el autobús era cómodo. El Paso es una ciudad preciosa, me gusta, es tan auténtica. De camino a casa, hablaron de la carretera, del tiempo, de sus impresiones sobre la ciudad. Miranda miraba las calles con interés, comentaba la arquitectura, preguntaba sobre la vida en El Paso. Patrick hablaba, intentando no mencionar demasiado a Victoria. En casa, Miranda recorrió las habitaciones, mirando el mobiliario. Patrick observó su reacción, tratando de ver qué pensaba. Bonito lugar, dijo finalmente. Acogedor. Se nota la mano de una mujer. Sí, a Victoria se le da bien decorar. ¿Cuándo vuelve? El domingo por la noche. Miranda asintió y no hizo más preguntas sobre su esposa. Siempre había tenido tacto, incluso cuando estaban casados. Nunca hacía preguntas. Nunca montaba escenas de celos. Nunca exigía explicaciones por todo. Media hora más tarde llegó Rachel. Apareció en un descapotable rojo, con un vestido naranja brillante, grandes gafas de sol y una risa sonora. Todo lo contrario de la tranquila Miranda. Dios, os he echado tanto de menos. Abrazó primero a Patrick y luego a Miranda. Chicas, ¿tenemos que pasar una velada inolvidable? Rachel tenía 3 años más que Miranda, pero parecía más joven. Maquillaje brillante, un corte de pelo a la moda, ropa cara. Era evidente que se cuidaba y no reparaba en gastos. No había nada vulgar en ella, solo una mujer que amaba la vida y no se avergonzaba de demostrarlo. Patrick abrió el vino y se sentaron en el salón. Durante la primera media hora la conversación fue un poco tensa. Después de todo, era una situación extraña, el ex marido invitando a 2 exmujeres a su casa. Pero poco a poco el ambiente se fue relajando. Sir, ¿te acuerdas de cuando nos fuimos de acampada a Arizona? Le preguntó Miranda a Patrick. Os olvidasteis los sacos de dormir y tuvimos que dormir en el coche. Me acuerdo de nuestro viaje a Nueva Orleans, dijo Rachel. Nos perdimos en el barrio francés y estuvimos 3 horas buscando un hotel. Pero qué jazz escuchábamos en aquel club, sonrió Patrick. Los recuerdos se agolpaban. Historias divertidas, detalles olvidados, momentos de felicidad del pasado. Patrick sabía que era peligroso ponerse así de nostálgico, pero no podía parar. Con aquellas mujeres se sentía más joven, más ligero, como si se hubiera quitado de encima el peso de los últimos años. ¿Te acuerdas del restaurante donde celebramos tu cumpleaños? Le preguntó Rachel. ¿Donde el camarero coqueteó con Miranda toda la noche? Estaba casada, rió Miranda. Pero admito que era guapo. Todos éramos jóvenes y estúpidos, dijo Patrick. Habla por ti, resopló Rachel. Yo sigo siendo joven, aunque puede que fuera estúpida. Se rieron, y Patrick pensó en cuánto tiempo hacía que no se sentía tan relajado. Con Victoria también se reían, pero de otra manera. Era ingeniosa, capaz de bromear, pero su humor siempre tenía algo de práctico, de realista. Con Miranda y Rachel podías hacer el tonto como cuando eras joven. Sabes, dijo, cuando las risas se habían apagado. He estado pensando, llevamos tantos años juntos, hemos pasado por tantas cosas, y nos separamos como extraños. Eso no está bien. Pero no somos extraños, dijo Miranda. Es solo que la vida nos ha llevado en direcciones diferentes. No pasa nada. Normal, pero triste, añadió Rachel. Pasamos buenos momentos. Es una pena que se hayan acabado. ¿Quién dijo que tenían que acabarse? Patrick las miró a las dos. Podemos ser amigos, quedar de vez en cuando, socializar. ¿Por qué no? Las mujeres se miraron. Hubo una pausa en el aire. Patrick, dijo Miranda con cautela, ¿qué le parecería a tu mujer? Victoria está de acuerdo con mis amigos. Pero no somos solo amigas, señaló Rachel. Somos tus exmujeres. No todas las mujeres lo entenderían. Victoria es comprensiva, mintió Patrick. Sabía que Victoria no lo entendería. Pero ¿para qué pensar en eso ahora? La conversación derivó hacia otros temas. Miranda habló de su trabajo en la biblioteca, de cómo estaba aprendiendo italiano y soñaba con viajar a Italia. Rachel compartió sus planes de abrir su propio salón de belleza. Se quejó del calor de Texas y admiró a los hombres del lugar. ¿No tienes a nadie serio?, le preguntó Patrick a Rachel. Solo estoy saliendo con un chico. Es majo, pero... Hizo un gesto con la mano. Sabes, después de nuestra relación, es difícil encontrar algo real. Has puesto el listón demasiado alto. Patrick sintió una oleada de calor. Rachel siempre sabía decir exactamente lo que él quería oír.
Miranda era más reservada, pero él también veía algo parecido a la ternura en sus ojos. Yo también pienso a veces en nuestra relación, admitió. Me pregunto qué habría pasado si no nos hubiéramos divorciado. No deberías pensar en ello, dijo Miranda en voz baja. El pasado no se puede cambiar. Pero hay lecciones que aprender, añadió Rachel, y tal vez corregir los errores. A las 7 de la tarde, habían bebido una botella de vino y estaban relajados. Patrick se sentía un poco borracho, pero no por el alcohol, sino por el ambiente. Por la presencia de esas dos mujeres que lo conocían tan bien, que lo recordaban joven y esperanzado. Chicas, dijo de repente, quiero haceros un regalo. ¿Para qué?, se preguntó Miranda. Por nada, para daros las gracias por haber venido, por esta hermosa velada. Se levantó, fue al dormitorio y volvió con una caja y una bolsa. Miranda, esto es para ti, le entregó la caja de pendientes. Recuerdo que siempre te han gustado las joyas finas. Miranda abrió la caja y se quedó boquiabierta. Patrick, son preciosos, pero no puedo aceptarlos, son demasiado caros. Tonterías, estaban por ahí tiradas. Te quedarán muy bien. Y esto es de Rachel, me tendió un bolso rojo. ¿Recuerdas que siempre decías que el rojo era tu color? Rachel cogió el bolso, admirándolo. Dios, es precioso. Es de diseño, ¿no? Italiano. Patrick, estás loco. Rachel se echó a reír. No haces regalos así sin motivo. No los hago porque sí. Los hago de corazón. Las mujeres se probaron los regalos. Los pendientes le sentaban muy bien a Miranda, y el bolso complementaba a la perfección la colorida imagen de Rachel. Patrick las miró y sintió una extraña satisfacción. Las había hecho felices. Les había dado una alegría. Gracias, dijo Miranda, dándole un beso en la mejilla. Siempre fuiste generoso. Y romántico, añadió Rachel, besándolo también. Patrick se sintió mareado, no por los besos, sino por toda la situación. Estaba rodeado de mujeres que le querían, que apreciaban sus regalos, que se alegraban de estar a su lado. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido tan necesitado? Siguieron hablando, pero ahora el ambiente era más íntimo. Las mujeres se sentaron más cerca de él, tocándole el brazo con más frecuencia cuando le contaban algo. Rachel puso música en su teléfono, las mismas canciones que habían bailado antes. ¿Bailamos?, sugirió. ¿Por qué no? Los tres bailaron en el salón, riendo y recordando viejos pasos. Patrick se turnaba alrededor de Miranda y Rachel, sintiéndose el rey del baile. En un momento dado las rodeó con los brazos y se quedaron inmóviles, apretadas la una contra la otra. Esta es una de las noches más felices de mi vida, susurró. Y de la nuestra, dijo Miranda en voz baja. Sin duda, confirmó Rachel. Se quedaron abrazados y Patrick sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Sin compromisos, sin problemas, sin preguntas sobre el futuro. Solo este momento, estos sentimientos, esta cercanía con las personas que lo conocían mejor que nadie en el mundo. En ese momento, ni siquiera pensaba en Victoria. Ella estaba lejos, en otra ciudad, en otra vida. Y aquí estaba su verdadera vida, sus verdaderos sentimientos, su verdadera felicidad. La música terminó y rompieron el abrazo. Ya eran las 9 de la noche. ¿Pedimos la cena?, sugirió Patrick. Conozco un sitio estupendo que sirven a domicilio. Me encantaría, dijeron las mujeres con regocijo. Patrick encargó la comida en el mismo restaurante donde él y Rachel cenaban a menudo. Mientras esperaban a que se la trajeran, se sentaron en el sofá, bebieron vino y hablaron de todo. Planes, sueños, arrepentimientos. ¿Sabes qué es lo más raro?, Rachel dijo. Pensé que nuestro encuentro sería incómodo, y se siente tan natural como si nos hubiéramos visto ayer. Porque hay algo real entre nosotros, replicó Patrick. No somos enemigos, simplemente no podíamos estar juntos en ese momento. ¿Podríamos estar juntos ahora?, preguntó Miranda en voz baja. La pregunta quedó flotando en el aire. Patrick los miró a ambos, tan diferentes, tan preciosos. Miranda, con su calma y sabiduría. Rachel, con su pasión y espontaneidad. Cada una complementaba una parte de su alma. No lo sé, respondió con sinceridad, pero me gustaría intentarlo. Sonó el timbre. La comida había llegado. Patrick fue a abrir y las mujeres se quedaron en el salón, hablando en voz baja. Pagó al repartidor y llevó los paquetes a la cocina.
El corazón le latía de emoción y expectación. La velada acababa de empezar y ya parecía mágica. No sabía qué pasaría después, pero estaba dispuesto a confiar en el momento. Victoria aparcó el coche de alquiler en la entrada y se quedó quieta un momento. Había luces encendidas en las ventanas de la casa, música a todo volumen en el salón, el coche rojo de un desconocido y una bicicleta que ella no reconoció parados en el patio. Estaba claro que Patrick no estaba solo en casa. Seguramente había invitado a unos amigos, ya que ella estaba de viaje de negocios. Estaba en su naturaleza organizar una especie de despedida de soltero. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta principal. Las llaves crujieron en la cerradura y la música de la casa se detuvo de repente. Al parecer, la habían oído acercarse. Victoria empujó la puerta y salió al pasillo, dejando su equipaje en el umbral. «Patrick, ya he llegado». Se hizo el silencio. Luego se oyeron pasos rápidos y voces apagadas. Victoria se quitó los zapatos y entró en el salón. La imagen que se abrió ante sus ojos fue tan inesperada que su cerebro se negó a aceptarla. En la mesa estaban sentados tres hombres con caras congeladas y ojos culpables. Patrick estaba en el centro. A su derecha una mujer morena con un vestido azul y a su izquierda una mujer rubia con un traje naranja brillante. Sobre la mesa había botellas de vino, platos de comida y velas encendidas. Las mujeres llevaban sus joyas. Victoria reconoció los pendientes de la morena, unos pendientes de oro y diamantes que se había comprado el año pasado, pero que apenas se ponía. La rubia llevaba colgado del hombro su bolso rojo de diseño de una marca italiana, regalo de una clienta agradecida. Durante unos segundos, los cuatro se quedaron en silencio, como en una película muda. Patrick se puso tan pálido que hasta sus labios se volvieron blancos. Las mujeres permanecieron inmóviles, como esperando que, si no se movían, no se dieran cuenta de su presencia. Victoria observó lentamente la escena. El ambiente íntimo, las copas medio vacías, los restos de la cena. Patrick con una camisa azul que no recordaba. Estaba claro que las mujeres no eran conocidas casuales. Estaban sentadas con demasiada holgura, demasiado hogareñas. «Hola», dijo finalmente, y su voz sonó sorprendentemente tranquila. «¿No esperabas verme?» Patrick tragó saliva convulsivamente e intentó levantarse, pero sus piernas no se movían. «Victoria, se suponía que volarías mañana. Ha habido un cambio de planes. Un cliente se había puesto enfermo». Mantuvo la mirada fija en los pendientes de la morena. «Interesante compañía la tuya». La morena fue la primera en recuperarse y se levantó también, tocando instintivamente los pendientes. «Lo siento, nosotros... Creo que será mejor que nos vayamos». «No tengas prisa», la detuvo Victoria. «Tengo curiosidad por saber qué está pasando aquí». «¿Sois amigos de Patrick?» La rubia por fin encontró la voz. «Somos sus exmujeres». Victoria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Exesposas, en plural, en su casa, en su mesa, en sus joyas». «Ya veo», dijo lentamente. «¿Y desde cuándo son amigos?» Patrick se levantó por fin, tambaleándose. «Victoria, no es lo que piensas». «¿Qué estoy pensando, Patrick?» Nos conocimos, hablamos, sobre el pasado». Victoria asintió como si eso lo explicara todo. «El pasado, en nuestra casa, en mi ausencia». Miró los pendientes. «¿Y mis joyas te ayudan a recordar el pasado?» La morena se quitó rápidamente los pendientes y los dejó sobre la mesa. «Lo siento, no sabía...» Patrick dijo que era... ¿Que era qué? Que era un regalo, de él. Victoria miró a su marido. Había pánico en sus ojos. «Un regalo. Mis pendientes fueron un regalo para tu exmujer». «Victoria, escúchame». «No, escúchame tú». Su voz se hizo más dura. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Desde las 5», respondió la rubia en voz baja, quitándose el bolso. «Solo hemos venido a hablar, de verdad». Victoria miró el reloj. Las 11:30. Las 6. Habían pasado 6 horas en su casa. «¿De dónde vienes?» «Soy de Phoenix», dijo la morena. «Ella es Miranda». «Y yo soy de Austin, Rachel». «Phoenix, Austin, distancia seria. Esto no es un encuentro espontáneo, esto fue planeado con antelación. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esta, reunión?» Patrick abrió la boca, pero Miranda se le adelantó.
Nos escribió hace una semana. Nos invitó a venir mientras estabas fuera. Victoria sintió que algo se rompía en su interior. Hace una semana, mientras estabas fuera, había estado planeando esto, preparándolo, quizá incluso averiguando sus planes de viaje a propósito. Ya veo, repitió ella. Patrick, ¿puedo hablar contigo? En privado. Las mujeres se apresuraron hacia la salida. Nos vamos, dijo Rachel. Siento molestaros. Esperad, las detuvo Victoria. Primero hablaré con mi marido. Entró en la cocina y Patrick la siguió de mala gana. Cuando cerró la puerta, Victoria se apoyó en la mesa y lo miró a los ojos. Explícaselo. Victoria, sé lo que parece, pero ¿qué aspecto tiene? Ella sonrió. ¿A ti qué te parece? Acabamos de conocernos, hablamos. No pasó nada más. Nada más. ¿Y mis joyas? Patrick se frotó la cara con las manos. Quería hacerles sentir bien. Vinieron hasta aquí para ver a un hombre casado, en casa de su mujer, para recibir un regalo de las cosas de su esposa. No digas eso. ¿Cómo debo decirlo, Patrick? Victoria se enderezó. ¿Cómo se llama una situación en la que un marido invita en secreto a sus exmujeres? Les ofrece una cena romántica a la luz de las velas y les regala las cosas de la esposa actual. No fue una cena romántica. Velas, vino, música, regalos. ¿Qué más se necesita para el romanticismo? Patrick guardó silencio, y el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Te acostaste con ellos? Preguntó Victoria sin rodeos. No, claro que no. ¿Pero pensabas hacerlo? Victoria contestó. Volvió a frotarse la cara. No lo sé. Tal vez. No conscientemente, pero... Victoria sintió. Sinceramente, al menos. ¿Cuánto tiempo llevas carteándote con ellos? Unos meses. ¿Los habías visto antes? Una vez, por casualidad. Con Miranda en Phoenix. ¿En qué fecha? En febrero. En febrero. Ahí fue cuando empezó a actuar raro. Ahora todo encaja. Y desde entonces has estado deseando poder volver. No lo deseo, yo solo tenía curiosidad por ver cómo les iba. Tan interesante que los invitaste a nuestra casa y les diste mis cosas. Patrick bajó la cabeza. No pensé que te lo tomarías así. ¿Cómo se supone que debo tomarlo? ¿Cómo encontrarme con viejos amigos? Victoria se rió y fue una risa amarga. Amigas. Patrick, estas son tus exmujeres. Mujeres con las que estuviste casado, las que amaste, con las que te acostaste. ¿Y en serio esperas que crea en la amistad? Nos divorciamos hace mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Pensaste que los recibiría con los brazos abiertos? ¿Darles las gracias por aceptar venir a casa de mi marido? Patrick no dijo una palabra. ¿Y si no hubiera vuelto hoy? Continuó Victoria. ¿Qué pasaría mañana? Nada, se habrían ido por la mañana. ¿Estás segura? Sí. ¿Y si no lo hubieran hecho? ¿Si uno de ellos se hubiera quedado? Patrick levantó la vista y Victoria vio en sus ojos lo que temía ver. Ni él mismo sabía la respuesta a esa pregunta. Victoria, te quiero. No lo digas, le cortó ella. Ahora no, no después de lo que he visto. Pero es verdad. Puede que lo sea, pero también los quieres. O eso crees. Y no puedes elegir. Eso no es verdad. Entonces explícamelo, Patrick. Explícame por qué un hombre casado vería a sus exesposas a escondidas de su actual esposa. Explícame por qué les hace regalos. Explícame por qué tendría una cena romántica a la luz de las velas. Se quedó callado, y el silencio se hizo cada vez más pesado. ¿No puedes explicármelo? Preguntó por fin Victoria. Puedo, pero no lo entenderías. Inténtalo. Patrick respiró hondo. Me siento incompleto, como si hubiera lagunas en mi vida, como si me hubiera perdido algo, malinterpretado algo. ¿Y conocer a exmujeres te ayuda a darte cuenta de eso? Tal vez. ¿Y yo? ¿Nuestro matrimonio? ¿Eso también es un vacío? Patrick no contestó, y esa fue la respuesta. Victoria se enderezó y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas? A hablar con tus invitados. ¿A qué? Quiero oír su versión de la historia. Volvió al salón donde Miranda y Rachel estaban sentadas en el borde de sus sillas, listas para salir corriendo en cualquier momento. Al ver a Victoria, se levantaron de un salto. Siéntense, dijo Victoria con calma. Tengo que entender una cosa. Las mujeres se sentaron inseguras en las sillas.
Patrick apareció en la puerta, pero Victoria le hizo un gesto para que se quedara donde estaba. Decidme sinceramente, se volvió hacia las exmujeres. ¿Qué hacéis aquí? Miranda y Rachel se miraron. Solo hemos venido a hablar, dijo Miranda en voz baja. Patrick escribió que echaba de menos estar con nosotras. Y tú estuviste de acuerdo. ¿Por qué? Porque... Rachel vaciló. Porque nosotros también le echábamos de menos. ¿Extrañar qué exactamente? Los tiempos. ¿Cómo éramos entonces? Victoria asintió. ¿Sabías que estaba casado? Por supuesto, contestó Miranda. Me habló de ti. ¿Qué me contó exactamente? Las mujeres volvieron a mirarse. Que eras diferente, dijo Raquel con cuidado. Que tienes otros intereses. Diferentes. ¿Y eso qué significa? Nada, se apresuró a decir Miranda. No pretendíamos estropear nada. Pero si no hubiera vuelto, si no te hubiera encontrado aquí. Una pausa. No lo sé, admitió Raquel con sinceridad. Tal vez no habría pasado nada. O tal vez... ¿Quizá qué? Quizá nos habríamos dado cuenta de que aún nos queríamos. Victoria sintió que se le apretaba el corazón. Al menos uno de ellos era sincero. Gracias por su franqueza, dijo. Ahora váyanse, por favor. Las mujeres se levantaron. Miranda dejó los pendientes sobre la mesa y Rachel dejó el bolso a su lado. Lo siento, dijo Miranda en la puerta. No queríamos hacerte daño. Te creo, replicó Victoria. Solo respondías a una invitación. Pero la próxima vez deberías pensártelo 2 veces antes de quedar con hombres casados cuando sus esposas no están cerca. Patrick los acompañó hasta el coche. Victoria oyó el portazo, el motor arrancar y luego el silencio. Estaba en el salón, rodeada de los restos de las vacaciones de otra persona, y se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar radicalmente. Victoria oía a Patrick decir algo a las mujeres que estaban al otro lado de la puerta, sus voces apagadas, el sonido de los pasos sobre la grava. No se movió de su asiento, mirando la mesa con los restos de la cena, las velas encendidas, los vasos vacíos. Todo aquel ambiente acogedor parecía falso, como el decorado de una obra de teatro. La puerta se abrió y Patrick volvió a entrar. Su rostro era confuso, culpable. Se detuvo en el umbral, dudando en acercarse. «Se han ido», dijo inseguro. «Ya veo. Victoria, tengo que explicártelo». Más tarde lo interrumpió ella. «Antes quiero asearme». Pasó junto a él hasta el dormitorio. Cogió ropa de estar por casa del armario y entró en el cuarto de baño. Bajo la ducha caliente, de pie bajo los chorros de agua, por fin se permitió sentir todo el peso de lo ocurrido. Su marido había invitado a sus exmujeres a su casa. Les había ofrecido una velada romántica a la luz de las velas. Les había regalado sus efectos personales. Y, según todos los indicios, consideró seriamente la posibilidad de engañarla. O ya la había engañado, no físicamente, sino emocionalmente. Lo que probablemente era aún peor. Victoria se lavó el pelo con champú y trató de averiguar cómo se sentía. ¿Ira? Sí, pero no del tipo que esperaba. Más bien una fría decepción. ¿Dolor? También había dolor, pero sordo, como anestesiado por la conmoción. Y también algo parecido al alivio. Por fin todo encajaba. Toda la extrañeza de los últimos meses tenía una explicación. Salió del baño en albornoz, con el pelo envuelto en una toalla. Patrick estaba sentado en la cama, encorvado. Al verla, levantó la cabeza. ¿Podemos hablar ahora? Victoria se sentó en una silla junto a la ventana, lejos de la cama. La distancia era importante ahora. Hable. Patrick se quedó callado un momento, eligiendo sus palabras. Me doy cuenta de que todo esto parece... No empieces por ahí, le interrumpió Victoria. Empieza por la primera vez que pensaste en contactar a tus exmujeres. Empezó después de conocer a Miranda. En febrero, ya te lo dije. No, no me lo dijiste. Dijiste que estabas en Phoenix en un viaje de negocios. No mencionaste haber conocido a tu primera esposa. Patrick suspiró. No quería disgustarte. Mentira número 1. Continúa. De acuerdo. La vi por casualidad, hablamos, y me di cuenta de que echaba de menos aquellos tiempos. ¿Qué tiempos? Cuando éramos jóvenes, cuando las cosas eran más simples. ¿Nuestras vidas no son simples? Nuestra vida, diferente. Tú estás mucho de viaje, yo tengo un trabajo. Es como si viviéramos vidas paralelas. Victoria pensó en lo que había dicho.
Había algo de verdad en ellas. En el último año habían empezado a pasar menos tiempo juntos. La carrera de ella estaba en auge. Sus viajes eran cada vez más frecuentes. Y Patrick se había involucrado cada vez más en sus negocios. Y en lugar de hablar conmigo sobre eso, elegiste encontrar consuelo en el pasado. No consuelo, solo quería entender. ¿Entender qué? ¿Por qué las cosas no funcionan para mí? ¿Por qué todos mis matrimonios terminan? Victoria sintió un pinchazo. Todos mis matrimonios terminan. Así que ya había enterrado su relación. También. ¿Y de qué se dio cuenta? De que quizá los había dejado ir demasiado fácilmente. Que podría haber luchado por la relación. ¿Y no quieres luchar por nuestra relación? Patrick levantó la vista. Sí que quiero. Claro que quiero. Es una forma extraña de luchar, salir con exmujeres. No era una cita. Entonces, ¿qué era? Patrick estuvo callado durante mucho tiempo, tratando de averiguar quién soy realmente, lo que quiero de la vida. ¿Y de qué te diste cuenta? De nada. Solo más confusión. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. Estaba oscuro tras el cristal, las escasas luces de las casas vecinas, las lejanas luces de la autopista. Patrick, ¿quieres que te cuente lo que he aprendido en estos meses? Dímelo. No sabes ser feliz en el presente. Siempre piensas que hay algo mejor en alguna parte. Otro trabajo, otra vida, otra mujer. Él empezó a objetar, pero ella continuó. Cuando nos conocimos, me dijiste lo infeliz que habías sido en matrimonios anteriores. Cómo esas mujeres no eran adecuadas para ti. Y hoy te oigo recordar esas mismas relaciones con cariño, como si fueran perfectas. No dije que fueran perfectas. Sí, lo dijiste, con tus ojos, tu tono, todo tu comportamiento. No los invitaste aquí para entender el pasado. Los invitaste para escapar del presente. Patrick bajó la cabeza. Quizá tenga razón. Sé que tengo razón. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Victoria se volvió hacia él. Entonces te diré lo que voy a hacer. Mañana me voy a vivir con una amiga, hasta que encuentre piso. Victoria, no. Podemos hablar de esto, encontrar una solución. ¿Qué solución? Tú misma has dicho que no sabes lo que quieres. Hasta que no te des cuenta de eso, no tenemos nada de qué hablar. Pero yo te quiero. Tú también los amas. ¿O eso crees? Ese es el problema, Patrick. No puedes elegir entre pasado y presente, entre nostalgia y realidad. Victoria abrió el armario y sacó una maleta. ¿Qué estás haciendo? Haciendo la maleta. No quiero esperar hasta mañana. Victoria, por favor. No. Estoy cansada, Patrick. Cansada de que siempre te busques a ti mismo, de tus dudas, de sentir que compito con los fantasmas del pasado. Empezó a meter lo imprescindible en su maleta. Patrick se sentó en la cama y vio cómo su vida se desmoronaba. ¿Es este el final?, preguntó en voz baja. No lo sé. Tal vez lo sea. O quizás sea el principio. Para ti, una oportunidad de averiguar por fin lo que quieres. Para mí, una oportunidad de pensar si estoy preparada para vivir con un hombre que no está seguro de sus sentimientos. Victoria cerró la maleta y miró a su marido. Cuando descubras las cosas por ti misma, llámame, si te das cuenta. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? A casa de Carol. Le avisaré de que voy. En el pasillo, Victoria marcó el número de su amiga. Carol contestó de inmediato, a pesar de lo tarde que era. Vic, ¿qué te pasa? ¿Puedo quedarme a dormir? Sí, claro. ¿Es grave? Mucho. Te lo diré cuando llegue. Te estaré esperando. Victoria colgó el teléfono y cogió las llaves del coche. Patrick apareció en el pasillo. Victoria, no te vayas. Hablemos un poco más. Hoy no tenemos nada más que hablar. Me has demostrado que nuestro matrimonio no es una prioridad para ti. El resto son detalles. Eso no es verdad. Lo es, Patrick. Si yo fuera una prioridad, no estarías buscándote en brazos de exesposas. Abrió la puerta. Piensa en lo que realmente quieres. No lo que está bien. No lo que se espera de ti, sino lo que realmente quieres. Y cuando te des cuenta, házmelo saber. Victoria salió a la noche, dejando a su marido en la puerta de la casa iluminada. Arrancó el coche y se dirigió a casa de su amiga sin mirar atrás. En el espejo retrovisor, la casa fue desapareciendo poco a poco en la oscuridad, pero la sensación de liberación que había surgido de repente en su pecho se hizo cada vez más fuerte.
Por primera vez en meses, sintió que estaba tomando la decisión correcta. Victoria se despertó a las 7:30 de la mañana en el sofá de Carol con la sensación de que la noche anterior había sido una pesadilla. Permaneció inmóvil durante unos segundos, esperando que todo fuera producto de su imaginación. Pero los ruidos del extraño piso, los olores desconocidos y el dolor sordo en el pecho le recordaron la realidad de lo que estaba ocurriendo. Carol ya estaba levantada y jugueteaba en silencio en la cocina, intentando no despertar a su amiga. Anoche había escuchado la historia de Victoria sin hacer comentarios, solo moviendo de vez en cuando la cabeza y sirviéndose una taza de té más fuerte. No preguntó, consciente de que necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido. «Buenos días». Carol miró hacia el salón. ¿Quieres café? Sí, lo tomaré. Gracias por invitarme. Venga, quédate todo el tiempo que necesites. Mi sofá es cómodo y hay sitio de sobra. Victoria se sentó y se arregló el pelo. Estaba amaneciendo fuera de la ventana. Empezaba un nuevo día, y con él una nueva vida. Ayer había sido una mujer casada con ciertos planes y expectativas. Hoy todo había cambiado. El teléfono emitió un mensaje. «Patrick, ¿podemos hablar?» Victoria se quedó mirando la pantalla un rato y luego escribió. «Sí, ven a casa de Carol dentro de una hora». Carol trajo café y se sentó a su lado. «¿Cómo te encuentras?» «Es extraño. Se supone que tiene que doler, pero siento algo parecido al alivio. Quizás sea porque por fin está saliendo a la luz. Pensé que habías dicho que Patrick ha estado algo distante últimamente». «Sí, ya veo por qué». Victoria dio un sorbo a su café. «¿Sabes qué es lo más frustrante? No es que estuviera viendo a sus exmujeres. Es que no podía hablarme de sus dudas». «¿Lo habrías entendido?», se preguntaba Victoria. ¿Habría entendido si Patrick hubiera dicho abiertamente que dudaba de su relación? ¿Que tenía nostalgia del pasado? ¿Que no estaba seguro de que fueran el uno para el otro? No lo sabía. Probablemente dolería, pero más honesto. A los hombres no les gustan las conversaciones honestas sobre sentimientos. Es más fácil para ellos pensar en algo aparte. Patrick no es así. O yo creía que no lo era. Carol se encogió de hombros. La gente cambia, sobre todo cuando no pueden entenderse a sí mismas. Exactamente a las 8 de la mañana sonó el timbre. Carol abrió la puerta, dejó entrar a Patrick y con mucho tacto se retiró a la cocina, aduciendo una importante llamada de trabajo. Patrick parecía haber estado despierto toda la noche. Ropa arrugada, cara sin afeitar, ojos rojos. Se sentó en la silla frente al sofá donde estaba Victoria, y permanecieron en silencio durante unos minutos. «Gracias por acceder a hablar», dijo finalmente. «Tenemos mucho de qué hablar». «Sí», Patrick se frotó la cara con las manos. «Llevo toda la noche despierto pensando en lo que pasó, sobre lo que hice. ¿Y a qué conclusión he llegado? Que actué como un idiota, que traicioné tu confianza, que había arruinado lo que habíamos pasado 3 años construyendo». Victoria asintió. «Todo eso es cierto, pero eso no es lo que me interesa. Me interesa saber por qué hiciste lo que hiciste». Patrick respiró hondo. «Porque estoy confundido. Durante los últimos meses, sentí que no estaba viviendo mi vida, que algo iba mal, pero no me daba cuenta de qué era. ¿Y se suponía que conocer a tus exmujeres iba a aclarar las cosas? Pensé que lo haría. Pensé que si me daba cuenta de lo que estaba mal en la relación anterior, podría corregir los errores de la actual». Victoria dejó la taza a un lado. «Patrick, ¿has pensado en hablar conmigo? ¿Contarme tus dudas?» «Pues sí, pero no sabía cómo empezar una conversación así». «Victoria, tengo dudas sobre nuestra relación. Así se empieza. Tenía miedo de disgustarte. ¿Y ahora no estoy disgustada?» Patrick bajó la cabeza con culpabilidad. «Ahora es peor. Ahora he perdido tu confianza». «No solo la confianza», dijo Victoria en voz baja, «pero de eso hablaremos más tarde. Primero cuéntamelo todo. ¿Cuándo pensaste por primera vez en contactar a Miranda?» «Después de conocerla en febrero. Hablamos y sentí que podía ser yo con ella. No interpretar ningún papel. No ajustarme a las expectativas de nadie». «¿Juegas roles conmigo?» Patrick se quedó callado un momento. «A veces. Eres tan exitoso, impulsado. Me haces sentir como si tuviera que estar en la cima de mi juego. Miranda era más fácil». «¿Más fácil en qué sentido?»
No me exigía mucho. No esperaba éxito profesional, mucho dinero, desarrollo constante. Solo necesitaba estar a mi lado. Victoria consideró sus palabras. Había una amarga verdad en ellas. Era muy exigente, tanto consigo misma como con los que la rodeaban. Quería que Patrick se desarrollara, que hiciera planes, que lograra más. ¿Y Rachel? Rachel era diferente, espontánea, divertida. Me hacía sentir joven. Ella sabía cómo encontrar alegría en las pequeñas cosas. ¿Y yo no? La encuentras, pero de una manera diferente. Te alegran los logros, los éxitos. Rachel podía alegrarse simplemente por el tiempo o por una buena cena. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. Era una tarde de domingo normal. La gente estaba de compras, paseando a sus perros, ocupándose de sus asuntos, y su vida se desmoronaba. Patrick, ¿qué te gusta de mí? Ahora, en presente, hizo una pausa para pensar, y esa pausa fue la respuesta. Eres inteligente, eres hermosa, eres exitosa. Esos son currículums, no sentimientos. ¿Qué te gusta de nuestra relación? Otra pausa. Me gusta que seas independiente. Tienes tu propia vida, tus propios intereses. No eres aburrida. Pero... Pero a veces pienso que puedes arreglártelas bien sin mí, que en realidad no me necesitas. Victoria se volvió hacia él. ¿Quieres que te necesiten? Sí. ¿Tanto como para salir con mujeres que te necesiten? Patrick se sonrojó. Eso ha sido una estupidez. Me doy cuenta de ello. No, no fue estúpido. Humano. Todo el mundo quiere sentirse importante, necesitado. Pero hay una diferencia entre necesitar sentirse importante y engañar. No estaba haciendo trampa. Me engañaste emocionalmente. Buscabas cosas en otras mujeres que no encontrabas en mí. Y lo hiciste en secreto. Patrick guardó silencio. Dime sinceramente, continuó Victoria, si no hubiera vuelto ayer, ¿qué habría pasado después? No lo sé. ¿No lo sabes o no quieres decírmelo? No lo sé, sinceramente. Tal vez habríamos hablado y tomado caminos separados. O tal vez qué, tal vez me habría dado cuenta de que aún amaba a uno de ellos. Victoria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Lo sospechaba, pero oírlo en voz alta seguía doliendo. Ya veo. ¿Me quieres? Claro que te quiero. ¿Cómo me quieres? ¿Como a tu mujer o como a una compañera de piso? Patrick no contestó, y el silencio se alargó. Te lo preguntaré de otra manera, dijo Victoria. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿te casarías conmigo? Victoria responde con sinceridad. No lo sé, dijo Patrick en voz baja. Probablemente no. Un golpe. Se había estado preparando para ello, pero aún así le dolió. Gracias por ser sincero. ¿Por qué te casaste entonces? Porque me parecías perfecta, hermosa, inteligente, independiente. Quería estar con una mujer así. ¿Querías o te sentías bien? Ambas cosas. ¿Alguna vez me amaste? ¿Me amaste de verdad? Patrick guardó silencio durante mucho tiempo. Pensé que lo había hecho. Ahora no estoy segura de saber lo que es el verdadero amor. Victoria volvió a sentarse en el sofá. Extrañamente, esta franqueza no le dolió tanto como esperaba. Más bien, le produjo alivio. Por fin estaban hablando con sinceridad. ¿Sabes, Patrick? Yo tampoco estoy segura de haberte amado nunca de verdad. Levantó la vista, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Eras cómoda, fiable. Parecías un buen padre para futuros hijos. Un buen marido. Me gustaba cómo nos veíamos juntos. Pero si te amaba a ti o la idea de ti, no lo sé. Entonces, ¿por qué nos casamos? Porque era el momento. Tenía 30 años. Quería una familia, estabilidad. Y tú apareciste en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Se sentaron frente a frente, dos personas que por fin se habían quitado la máscara y habían visto la verdad. No era bonita, pero era honesta. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Patrick. No lo sé. ¿Puedes responder a una pregunta? ¿Cuál es? ¿Fue la de ayer la primera situación de este tipo o hubo otras? Patrick palideció. ¿A qué te refieres? ¿Has conocido antes a mujeres a mis espaldas? No, nunca. Quiero decir, no físicamente. ¿Cómo las has conocido? Por mensajes de texto, hablando por teléfono. ¿Con quién? Con Miranda, con Rachel y otra chica de la universidad.
¿Durante cuánto tiempo? Los últimos 6 meses. 6 meses. Así que mientras ella planeaba el futuro, él vivía en el pasado. ¿Les hablaste de mí? A veces. ¿Decirles qué? Que tenemos personalidades diferentes, que a veces me siento solo, que no estoy seguro si somos el uno para el otro. Así que has hablado de nuestra relación con otras mujeres, pero no conmigo. Supongo que sí. Victoria se levanta. Patrick, quiero que te vayas. Victoria, espera. No, necesito tiempo para pensar. Y tú también. ¿Pensar en qué? Lo que realmente quieres. A mí, a ellos o sola. Si estás lista para una relación honesta o si prefieres jugar a ello. Le toca a Patrick. ¿En qué vas a pensar? Sobre si estoy lista para vivir con un hombre que no está seguro de sus sentimientos. Y en lo que quiero para mí. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Tal vez una semana, tal vez un mes, tal vez más. ¿Y si me doy cuenta de que quiero estar contigo? Entonces tendríamos que empezar de nuevo. Honesto, abierto, sin juegos, sin secretos. ¿Y si no puedo darte esa seguridad? Entonces nos divorciaremos. La palabra divorcio sonaba tranquila, casual. Victoria se sorprendió de que fuera tan fácil de decir. Patrick asintió. Ya veo, me lo pensaré. Lo harás. ¿Y Patrick? Sí. No más reuniones con exesposas. Si quieres mantener viva cualquier posibilidad de nuestra relación. Vale. Se fue y Victoria se quedó sentada en el piso de otra persona, pensando en cómo su vida había cambiado radicalmente de la noche a la mañana, y que ella no parecía en absoluto disgustada por ello. El lunes por la mañana, Victoria se levantó con un plan de acción claro. Lo había pensado mucho durante el fin de semana en casa de Carol, y había llegado a la conclusión de que no podía demorarlo. Tenía que actuar con decisión y coherencia, sin dejar que las emociones se impusieran a la razón. Lo primero que hizo fue llamar al trabajo y pedir 2 días libres. El jefe, el señor Thompson, se sorprendió. Victoria nunca se había tomado días libres no programados, pero aceptó sin rechistar. Victoria tenía fama de responsable y ese tipo de peticiones se consideraban una excepción. ¿Va todo bien, Victoria? Harrison preguntó antes de colgar. Circunstancias personales, me ocuparé de ello rápidamente. Por supuesto, nos vemos el miércoles. Después de desayunar, Victoria abrió su portátil y empezó a buscar información sobre el divorcio en Texas. Siempre había sido una persona metódica, acostumbrada a investigar a fondo un asunto antes de tomar decisiones. El divorcio no era una excepción. Texas resultó ser un estado con leyes de divorcio bastante liberales. No era necesario demostrar la culpa del cónyuge, bastaba con declarar que el matrimonio no podía salvarse. El plazo mínimo de espera era de 60 días, a partir de la fecha de presentación de la demanda. Los bienes conyugales debían dividirse por mitad a menos que hubiera un acuerdo prenupcial. Y ellos no tenían ninguno. Victoria hizo una lista de cosas que había que hacer. Buscar un abogado de familia, reunir documentos sobre el matrimonio, bienes, ingresos, abrir una cuenta bancaria separada, pensar en la vivienda, notificar oficialmente sus intenciones a Patrick. A las 10 de la mañana, ya había llamado a un bufete de abogados que había encontrado en Internet. Especializado en derecho de familia, buenas críticas, despacho en el centro del Paso. La recepcionista concertó una cita con la abogada Sarah Cohen para el día siguiente. La consulta cuesta $200 la hora, le advirtió la recepcionista. Traiga todos los documentos relacionados con el matrimonio y el patrimonio. Bien, ¿y cuánto se tarda de media en divorciarse? Si no hay disputas sobre bienes e hijos, de 3 a 4 meses. Si hay desacuerdos, puede alargarse un año o más. Victoria anota la información en su cuaderno. No tienen hijos, lo que simplifica la situación. Tampoco tenían muchos bienes. Una casa, 2 coches, ahorros. Nada complicado de dividir. Después de llamar a un abogado, fue a casa por los papeles. La casa la recibió con silencio y un ligero desorden. Al parecer, Patrick no había limpiado desde la noche anterior. Todavía había platos sucios en la mesa y vajilla amontonada en el fregadero. Victoria empezó a limpiar, pero se detuvo. ¿Por qué? Esta ya no era su casa, no era su problema. En el dormitorio, abrió la caja fuerte y sacó documentos importantes. El certificado de matrimonio, las escrituras de la casa, las pólizas de seguro, los extractos bancarios del último año.
Puso todo en una carpeta. Añadió copias de sus documentos de ingresos. Sonó el teléfono. Patrick. Hola. ¿Podemos vernos esta noche? ¿Para qué? Para hablar. He estado pensando mucho este fin de semana. ¿A qué has venido? Quiero hacer las cosas bien. Empezar de nuevo. Victoria negó con la cabeza, aunque él no podía verla. Patrick, algunas cosas no tienen arreglo. Solo puedes aceptar las consecuencias. Pero merece la pena intentarlo, ¿no? Ya he tomado mi decisión. ¿Cuál es? Voy a pedir el divorcio. Pausa larga. Victoria, tómate tu tiempo. Intentemos terapia de pareja. No. ¿Por qué no? Porque el problema no es que no podamos comunicarnos. El problema es que no sabes lo que quieres. Y no quiero perder el tiempo tratando de averiguar lo que quieres. Ja, sé que te quiero. Ahora lo sabes. Hace un mes querías conocer exesposas. Y mañana querrás otra cosa. Estoy harto de esta incertidumbre. Dame una oportunidad para probar. No, Patrick. La decisión está tomada. Victoria colgó el teléfono y siguió recogiendo sus papeles. En un cajón del escritorio había fotos de ellos juntos. Su boda, las vacaciones, los cumpleaños. 3 años de una vida que parecía feliz. O ella creía que eran felices. De hecho, al mirar atrás, Victoria se dio cuenta de que no había habido muchos momentos perfectos. La mayoría de las veces vivían vidas paralelas, cruzándose solo en el día a día. Ella trabajaba, viajaba por negocios, se forjaba una carrera. Él se dedicaba al servicio de coches, se reunía con amigos, jugaba al póker. Había pocos intereses comunes, aún menos planes en común. Tal vez Patrick tenía razón en una cosa. En realidad no eran el uno para el otro. Pero en lugar de discutirlo honestamente, había elegido buscarse a sí mismo al margen. Y eso ya era una traición. Victoria cerró la carpeta y miró a su alrededor. Este era el dormitorio en el que habían dormido durante 3 años. En esta casa habían planeado tener hijos, habían hablado de reformas y habían recibido invitados. Ahora todo había quedado en el pasado. Extrañamente, no había tristeza. Solo una ligera melancolía y una sensación de finalidad, como después de leer un buen libro hasta el final. Por la tarde, Victoria fue al banco a abrir una cuenta separada. La gestora, una mujer joven de sonrisa profesional, preparó rápidamente todos los documentos. ¿Quiere transferir fondos de la cuenta conjunta? La mitad del importe de los ahorros. Bien. Recibirá la tarjeta en una semana. Podemos emitir una tarjeta temporal hoy mismo. Victoria firmó los documentos y recibió la tarjeta temporal. Un paso más hacia la independencia. En la cuenta conjunta había unos $30,000, sus ahorros conjuntos de 3 años de matrimonio. 15,000 no era un mal capital inicial para una nueva vida. Esa noche, cuando volvió a casa de Carol, su amiga la saludó con curiosidad. ¿Cómo te va? Pareces una mujer de negocios. Empecé los trámites de divorcio. Mañana voy a ver a un abogado. Carol silbó. Eso fue rápido. ¿Y si Patrick realmente cambia? Carol, tiene 42 años. La gente no cambia drásticamente a esa edad. A lo sumo, aprenden a ocultar mejor sus defectos. Tal vez tengas razón. Carol estaba sirviendo vino. ¿Cómo se ha tomado la noticia? Me pide que le dé una oportunidad. Quiere enmendarse. Típica reacción masculina. Mientras la esposa está cerca, lo dan por sentado. Una vez que la pierden, de repente se dan cuenta del error que han cometido. Exactamente. No quiero un hombre que solo me aprecie cuando estoy en peligro de perderlo. Se sentaron en el balcón a beber vino y contemplar la puesta de sol. El paso era precioso al ponerse el sol. Las montañas en el horizonte, los tejados rojos de las casas, las calles anchas. Victoria pensó en quedarse en la ciudad o marcharse. Había trabajo en todas partes. Tenía pocos amigos y ningún pariente en Texas. ¿Pensaba en mudarse? Como si hubiera leído la mente de Carol. Me lo estoy pensando, aunque me gusta trabajar aquí. ¿A dónde irías? No lo sé. California, tal vez. O Florida. Me gustaría el océano. Lo sé. Nueva vida, nuevo lugar. El teléfono sonó de nuevo. Patrick otra vez. Victoria colgó la llamada, pero él volvió a llamar inmediatamente. La tercera vez, ella contestó. ¿Qué? Victoria, vine a ver a Carol. Necesito hablar contigo. No, no necesitas. Ya hemos hablado de esto. Ya hablamos de esto. 5 minutos.
Carol se encogió de hombros, dando a entender que la decisión era de Victoria. De acuerdo. 5 minutos. Unos minutos después, Patrick estaba en el cuarto piso. Tenía aún peor aspecto que aquella mañana, sin afeitar, con la ropa arrugada y los ojos rojos. Al parecer, el fin de semana no había ido bien. Gracias por hacer esto, dijo sentándose en el borde de la silla. Adelante. Me di cuenta de que había cometido un terrible error, que te había traicionado a ti, a nuestra relación, a todo lo que habíamos construido. Me di cuenta. ¿Y ahora qué? Quiero arreglarlo, listo para la terapia de pareja, listo para cambiar mi comportamiento, listo para cualquier cosa que digas. Victoria le miró atentamente. Había sinceridad en sus ojos, pero también desesperación. Patrick tenía miedo de estar solo. Temía perder la estabilidad que le daba el matrimonio. Pero, ¿la amaba? ¿O simplemente no quería cambiar de vida? Patrick, respóndeme a una pregunta. Si yo no hubiera estado aquí anoche y tú y las chicas hubieran pasado una velada encantadora, ¿cómo te sentirías hoy? No dijo nada. No lo sé. Yo sí lo sé. Te sentirías culpable, pero realizada al mismo tiempo, porque has conseguido algo que faltaba en nuestra relación. Tal vez, admitió en voz baja. ¿Lo ves? No sabes lo que quieres. No sabes si soy yo o ellos o la libertad. Y estoy cansada de ser el apoyo. No eres un apoyo. Entonces, ¿qué es? ¿Refuerzo? Pero entonces, ¿por qué conocer ex esposas? ¿Por qué te buscas a ti mismo en el lado? Patrick no dijo nada. ¿Sabes lo que pienso? Victoria continuó. No te casaste conmigo por amor. Te casaste conmigo por conveniencia. Porque era la persona adecuada para casarme. Exitosa, hermosa, independiente. Un buen partido. Eso no es verdad. Lo es. Y yo me casé contigo por las mismas razones. Parecías confiable, adecuada para una familia, pero no había verdadero amor entre nosotros. Patrick levantó la vista. ¿Qué es el amor verdadero? Cuando estás dispuesto a luchar por alguien, cuando su felicidad es más importante que la tuya, cuando no puedes imaginar la vida sin él. ¿Puedes imaginar la vida sin mí? Victoria pensó honestamente. Sí, puedo. Y eso dice mucho de nuestra relación. Patrick bajó la cabeza. ¿Entonces se acabó? Sí. Mañana voy a ver a un abogado para pedir el divorcio. ¿Y si puedo probar que he cambiado? Patrick, no puedes cambiar en una semana. Y yo no puedo esperar a que resuelvas las cosas. Tengo 30 años y quiero vivir mi vida al máximo. No ser la terapeuta de un hombre que no sabe lo que quiere. Asintió y se levantó. Entendido. Esperaré el papeleo del abogado. Gracias por tu comprensión. ¿Victoria? Sí. Siento mucho lo que ha pasado. Lo sé, yo también lo siento. Pero los remordimientos no anulan las consecuencias. Patrick se fue y Victoria volvió al balcón de Carol. ¿Cómo te fue? Fue bien. Sabía que era serio. ¿Cómo te sientes? Aliviada. Por fin estaba resuelto. Estuvieron sentados hasta que oscureció, hablando del futuro, de planes, de posibilidades. Victoria se sentía ligera, casi feliz. Había incertidumbre por delante, pero era su propia incertidumbre, no la impuesta por las dudas de los demás. Aquella noche durmió tranquila, sin pesadillas ni pensamientos angustiosos, y por la mañana se despertó con la sensación de que una nueva vida ya había comenzado. La reunión con la abogada Sarah Cohen fue profesional y sin emociones. Una mujer alta, de unos 45 años, pelo canoso y ojos perspicaces, escuchó atentamente la historia de Victoria, revisó los documentos y formuló recomendaciones claras. Es bastante sencillo, dijo, guardando los papeles en una carpeta. No tienes hijos, pocos bienes y tus ingresos son prácticamente iguales. Si su cónyuge no se opone, el divorcio puede concluirse en 3 meses. ¿Y si se opone? Entonces tomará más tiempo. Pero por lo que me cuentas, se está dando cuenta de la gravedad de la situación. Sara le explicó el procedimiento, las tasas, los plazos para presentar la demanda. Era más sencillo de lo que Victoria había imaginado. El derecho moderno no obligaba a los cónyuges infelices a pasar años demostrando su derecho a la libertad. ¿La casa quedará para el marido?, aclaró la abogada. Sí, hizo el pago inicial antes del matrimonio, con la herencia de su padre. Yo no tengo derecho a reclamarla. Eso es bueno, eso simplificará la división de la propiedad.
¿Y el coche? Cada uno tiene uno. No debería ser un problema. Entonces empecemos. Mañana presentaré los papeles y en una semana recibirás una citación para la vista. Victoria firmó el poder y salió del despacho con una sensación de finalidad. La máquina legal estaba en marcha. No había vuelta atrás. Y era lo que había que hacer. Tras la reunión con el abogado, fue a buscar piso. En Internet había encontrado varias opciones adecuadas en buenos barrios de la ciudad. El primer piso resultó ser demasiado oscuro. El segundo, caro. El tercero, en una casa desagradable con vecinos ruidosos. Pero el cuarto era perfecto. Un piso de un dormitorio en la primera planta de un edificio nuevo en el barrio de West Side. Amplio salón con ventanas panorámicas, un dormitorio independiente, una cocina moderna, un pequeño balcón con vistas a las montañas. Los muebles son nuevos, los electrodomésticos están en buen estado de funcionamiento. Plaza de aparcamiento en el garaje subterráneo. El alquiler es de $1,200 al mes, más servicios, dijo la agente inmobiliaria, una atractiva mujer hispana de 35 años. La fianza es el doble del alquiler. La duración mínima del alquiler es de 1 año. ¿Cuándo puedo mudarme? Mañana, si le parecen bien las condiciones. Victoria echó otro vistazo al piso. Luminoso, acogedor, con buena energía. Se podría empezar una nueva vida aquí. Me lo quedo. Tardaron 1 hora en cerrar el contrato. Victoria pagó la fianza y el primer mes de alquiler y recibió las llaves. Ahora tenía su propia casa, donde podía vivir la vida que quería. Por la noche se sentó en el suelo del piso vacío, con la espalda apoyada en la pared, y planeó sus compras. Muebles, vajilla, ropa de cama, alimentos. La lista era larga, pero no desalentadora. Más bien emocionante. Podría elegir todo a su gusto, crear un interior que reflejara su personalidad y no un compromiso de dos personalidades diferentes. Sonó el teléfono. Carol. ¿Qué tal el piso? Estupendo. Empezaré a mudarme mañana. ¿Necesitas ayuda? Todavía no. No tengo muchas cosas, pero compraré muebles nuevos. ¿No te llevarás nada de casa? Victoria se lo pensó. Había muebles que habían comprado juntos, electrodomésticos, vajilla, libros. Legalmente, la mitad le pertenecía. ¿Pero quería llevarse esas cosas que le recordaban su vida pasada? Solo los objetos personales y los libros. Que Patrick se quede con el resto. ¿Estás seguro? Hay mucho dinero ahí. Estoy segura. Es más fácil para mí empezar de cero. Al día siguiente, Victoria fue a casa a recoger sus cosas. Patrick estaba fuera, probablemente en el trabajo. Mejor así, ella no quería una escena de despedida. Metió metódicamente en cajas ropa, zapatos, cosméticos, joyas, fotos personales, las de ella sola o con amigos. Se quedó con las de Patrick y ella. Libros, solo se llevó sus favoritos. Dejó el resto. Documentos, diplomas, premios del trabajo. Algunas otras pequeñas cosas queridas para mi corazón. Son 4 cajas y 2 maletas. No es mucho para 3 años de matrimonio. Pero Victoria nunca había sido una coleccionista de cosas. Prefería la calidad a la cantidad. Mientras sacaba la última caja, Patrick llegó en coche. Al verla, paró el coche y se bajó. ¿Estás recogiendo tus cosas? Sí, solo cosas personales. Miró las cajas del maletero. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Los muebles? ¿Los electrodomésticos? Tu vajilla también estaba allí. Te la dejo. Me resulta más fácil comprar nueva. Patrick parecía confundido. Victoria, ¿por qué no volvemos a hablar? Estoy dispuesta a ceder en lo que sea. Patrick, ya hemos hablado de esto. El abogado presentó los papeles. El divorcio está en marcha. Pero se puede detener. No se puede parar. No quiero pararlo. Se quedó de pie junto al coche, indefenso y perdido. Victoria sintió algo parecido a lástima por él. Pero no amor, ni deseo de volver. Solo simpatía por un hombre que no podía encontrar su lugar en la vida. Patrick, encontrarás a alguien adecuado para ti. Tal vez una de tus exesposas, tal vez alguien nuevo, pero no seré yo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque finalmente sé lo que quiero. Y tú sigues buscando. ¿Qué es lo que quieres?, se preguntó Victoria. ¿Qué quería realmente? Tranquilidad, honestidad. Una relación sin juegos ni secretos. Un hombre que me eligiera conscientemente,
no porque yo fuera una candidata adecuada. ¿Y no lo soy? No, me elegiste con la cabeza, no con el corazón. Y como resultado, el corazón exigió lo suyo. Patrick asintió. Supongo que tienes razón. Cuídate, dijo Victoria mientras subía al coche. Y la próxima vez, sé más sincero, contigo misma y con la mujer que tienes al lado. Se marchó sin mirar atrás. Por el retrovisor, vio a Patrick de pie en medio del patio, mirándola fijamente. Lo sentía por él, pero era su elección y sus consecuencias. En su nuevo piso, Victoria deshizo las maletas y colgó la ropa en el armario. Había mucho espacio, y sus cosas ocupaban menos de la mitad. Menos mal que podría renovar el armario y comprar algo bonito y luminoso. Los días siguientes transcurrieron con agradables sobresaltos. Comprar muebles en las tiendas, elegir cortinas y colchas, arreglar la cocina. Victoria se sorprendió al descubrir que disfrutaba con el proceso. Antes, todas las decisiones sobre la casa las había tomado conjuntamente con Patrick, a menudo como resultado de compromisos. Ahora solo podía elegir lo que le gustaba. El sofá era gris claro, suave y cómodo. La mesa del comedor era de cristal, con patas elegantes. Una amplia cama con colchón ortopédico. En el dormitorio, un cuadro con un paisaje marino, que le gustaba desde hacía tiempo, pero Patrick consideraba demasiado melancólico. En una semana el piso se había convertido en un nido acogedor, reflejo de los gustos y el carácter de Victoria. Sin compromisos masculinos, sin preferencias ajenas, solo lo que la hacía feliz. Pasó su primera noche en el piso completamente amueblado en el balcón, con una copa de vino y un libro. Las luces de la ciudad brillaban tras la ventana. El aire olía a jazmín del jardín de su vecino. Silencio, paz, una sensación de control absoluto sobre su vida. Carol llegó el sábado para la fiesta de inauguración, con flores y una botella de champán. Dios, qué bonito, se admiraba mirando el piso. No se parece en nada a tu casa con Patrick. Menos mal, allí era demasiado básica, demasiado familiar. Aquí es luminoso, moderno. Es como una nueva vida. Exactamente. Abrieron el champán y brindaron por los nuevos comienzos. ¿Cómo va el divorcio?, preguntó Carol. Va bien. Hay una audiencia en un mes. Patrick está de acuerdo, así que será rápido. ¿Y él? ¿Llama? Todos los días durante la primera semana. Luego menos. Ayer no llamó para nada. ¿Se dio cuenta de que es inútil? Probablemente. O encontró consuelo en otra parte. Victoria hablaba sin ira, solo constatando un hecho. A ella no le importaba dónde o con quién Patrick buscaba la felicidad. Ya no era su problema. ¿No te arrepientes de nada? ¿Arrepentirme de qué? El matrimonio roto. Los años desperdiciados. Victoria pensó en ello. No, no me arrepiento. Esos 3 años me enseñaron cosas importantes. ¿Cómo qué? Que los matrimonios de conveniencia no funcionan, que el compromiso tiene límites, que es mejor estar solo que con la persona equivocada. Eso es sabio. ¿No quieres volver a casarte? Sí quiero, pero solo por amor. Y solo cuando conozca a un hombre que me elija cada día y no busque algo mejor. ¿Existe un hombre así? Eso espero. Se quedaron sentadas hasta bien entrada la noche, hablando de trabajo, de planes, de hombres. Carol hablaba de sus romances, Victoria escuchaba y se daba cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no envidiaba las relaciones de los demás. Estaba bien sola. El lunes fue a trabajar después de una semana de ausencia. Sus compañeros la recibieron con curiosidad. Todos sabían que tenía problemas en su vida personal, pero nadie conocía los detalles. ¿Cómo va todo?, preguntó la secretaria de Janet. Tienes buen aspecto. Me va muy bien, me estoy divorciando. Oh, Janet no esperaba ese tipo de franqueza. Lo lamento. Me alegro. El señor Thompson la llamó a su oficina. Victoria, me alegro de verte. ¿Cómo van tus asuntos personales? Todo va bien. Siento la repentina excedencia. No es nada. Espero que termine bien. Ya lo ha hecho. Ahora estoy haciendo los trámites legales. Thompson enarcó las cejas. ¿Divorcio? Sí, ya veo. Si necesitas más tiempo, dímelo. Eres un empleado valioso, así que haremos que valga la pena. Gracias. Pero no necesitarás más vacaciones. Y efectivamente, el trabajo era más agradable ahora. No había necesidad de correr a casa para cenar, de adaptarse a los planes de su marido, de informar sobre los viajes de negocios.
Victoria podía sumergirse por completo en los proyectos, trabajar todo lo necesario, ir de viaje de negocios sin importarle la opinión de los demás. Un mes más tarde hubo una vista judicial. Patrick acudió con su abogado, con aspecto formal y distante. Se saludaron educadamente, como conocidos, no como excónyuges. El procedimiento duró media hora. El juez hizo algunas preguntas formales. Se aseguró de que ambos cónyuges estaban de acuerdo con el divorcio y firmó la sentencia. El matrimonio había terminado oficialmente. Buena suerte, dijo Patrick a la salida del juzgado. Buena suerte a ti también. Se dieron la mano y cada uno siguió su camino. Sin lágrimas, sin drama. Solo dos personas que se dieron cuenta de su error y lo enmendaron. Por la noche, Victoria se sentó en su balcón con una copa de vino y contempló la puesta de sol. El sol se ponía detrás de las montañas, coloreando el cielo de naranja y rosa. Hermoso, tranquilo, calmante. Pensó en el pasado sin amargura y en el futuro sin miedo. Sí, 3 años de su vida desperdiciados en una relación inapropiada. Pero había sido una experiencia que le había enseñado a valorarse a sí misma, sus necesidades, su derecho a la felicidad. Patrick encontrará su felicidad, con exmujeres o con alguien nuevo. Lo importante es que deje de buscar en los demás lo que no puede encontrar en sí mismo, y vivirá su vida. Trabajará, viajará, conocerá amigos, quizás se enamore de alguien adecuado. O no enamorarse, y eso también estará bien. Lo importante es que la elección es suya ahora, y por fin sabe lo que quiere de la vida. El teléfono emitió un mensaje. Victoria levantó la vista. Un número desconocido. Hola, soy Michael de Marketing. Nos conocimos en un evento corporativo el mes pasado. ¿Te gustaría que almorzáramos algún día? Victoria sonrió. Michael era un hombre atractivo de unos 30 años, inteligente y con sentido del humor. Habían hablado un poco en la fiesta de empresa y le había causado una buena impresión. Le contestó, «Hola, claro, ¿por qué no? ¿Qué tal mañana?» Una nueva vida ya había comenzado y prometía ser interesante.